posso dare, riflettendo che basta poco per rallegrarsi e cantare poi, ho suonato questa allegria che è gratuità e che Dio dà. Viva la libertà, quella che Gesù dà, vivi di gioia e puoi cantare, la missione contagia l'anima, trovando la felicità. Quando accetti che tutto tu puoi fare per salvare l'umanità, spendi quel che è il tuo tempo per cambiare cose brutte in felicità, dare la propria vita ad un altro che ha bisogno più di te, riempi il cuore di una felicità che si chiama libertà. Viva la libertà, quella che Gesù dà, vivi di gioia e vuoi cantare, la missione contagia l'anima, trovando la felicità. Viva la libertà, quella che Gesù dà, vivi di gioia e vuoi cantare, la missione contagia l'anima, trovando la felicità, trovando la felicità, trovando la felicità. Buenas tardes. Al hilo de la historia se encuentra hoy en Casa Ayala, en la casa del compañero Domingo Valencia, del que ya ustedes seguramente conocen. En el año 2008 hicimos un libro que se llama El Isleño Valencia, Memorias y reflexiones. Esto fue escrito hace ya 4 años y en este momento nos encontramos nuevamente con él porque hemos tenido la solicitud del canal Trabajadores, cuyo director se encuentra aquí a mi lado, de que tratáramos de ponerle imagen a este libro. Y entonces, aprovechando la disposición del amigo Valencia, pues hemos querido retomar la historia y mostrársela en vivo con su protagonista principal. Así que, compañero, le agradezco la solicitud y vamos a proceder entonces a editar la película. Gracias. Bien. Bueno, Domingo, nos estamos volviendo a encontrar después de 4 años de hecho el libro. El libro que se vendió en la presentación, el libro no salió a la venta. No salió a la venta. Es decir, la misma presentación se agotó. Estamos tratando de ver si se puede volver a editar, pero lógicamente con algunas cosas más, como es el caso este que estamos tratando de grabar para que salga también en imágenes. Entonces me gustaría retomar contigo nuevamente todas aquellas cuestiones que hablamos y abordamos en el libro, empezando lógicamente por tu nacimiento. Aquí en el libro decimos que el 7 de noviembre de 1920 naciste en Tinoca. Tinoca está cerquita de aquí. Ahí enfrente. Enfrente. Sí. Aquí dice que es en el municipio de Arucas. El nacimiento, sí, el municipio de Arucas. Que pertenecía, o sea, Tinoca pertenecía. Pertenezco a Arucas todavía. Y todavía pertenece a Arucas. Así que aquí en la isla de Gran Canaria, para los que estén mirándonos ahora que no son de aquí, que sepan que Tinoca, que Arucas está en la isla de Gran Canaria. Exactamente. Exactamente. Ahora, después, tu niñez y tu juventud, en el año 27, 1927, quedaste huérfano, ¿verdad? Sí. Murió tu mamá. Sí. Una enfermedad que en aquel momento... Tuberculosis. Sí, que en aquel momento era mortal. Era mortal. En aquel momento era mortal. Mortal, para eso no había nada, sino huir. Tanto es así que nosotros fuimos repatriados entre las demás familias. Y a mí me tocó ir con mi abuela paterna, Valencia, Norita Valencia, en la isleta. Y los demás se quedaron en Tinoca con las demás familias.
Fíjate si Eran 4, ¿no? 4 hermanos. Eran 4 3 hermanos. varones y una hembra. Ahora, antes de pasar a eso, o sea, antes de entrar ahí, quiero retroceder al nacimiento. Aquí decíamos que tu familia, es decir, tú provienes de un hogar de trabajadores. Tu padre era albañil, ¿no es así? Y mi madre agrícola. Y tu mamá trabajaba en la agricultura. Ajá. Él se llamaba Alfredo Santana. Alfredo Santana Valencia. Valencia. Y, hombre, precisamente por eso es que tú, De cuando aquí. vas a casa de tu abuela, que te empiezan a reconocer por Valencia, Exacto. por el apellido Del segundo apellido de mi el padre. segundo apellido de tu padre, que era el apellido de tu abuela paterna. Exactamente. Por eso es que te conocen como Valencia. Valencia. Y tu mamá se llamaba Encarnación Armas Medina. Armas Medina, trabajadora agrícola. Quiere decir, por consiguiente, tu extracción era obrera y campesina. Pobre. Era pobre, era pobre. Ahora, cuando ya tú muere tu mamá, que vas a la isleta. No. Antes de morir, Sí. ya no, a nosotros ya nos repatriamos. Antes de ella morir, ya la situación de enfermedad aconsejaba que había que... Exactamente, por temor al contagio. Claro. De ahí ya tú pasas allá a la isleta. A la isleta. ¿Y tú tienes algún recuerdo así de la isleta, cómo era aquello, cómo era la situación allí? Las cuestiones del barrio, cómo era, ¿te acuerdas de aquellas Sí, cosas? hombre, la isleta era un pueblo de trabajadores también, todos se dedicaban a la carga blanca y carga negra, que era el carbón. Era Sí, trabajador. la actividad portuaria Todos fundamentalmente. trabajadores, aquello era una isleta era más revolucionaria que todas las cuestiones, porque es verdad que es así. Allí existía una casa, le llamaban la Casa del Pueblo, que era donde Eduardo Suárez daba los mítines. Eduardo Suárez es el diputado comunista de aquí de Gran Canaria, diputado comunista y el único en toda la historia como diputado comunista. Salió por el Frente Popular. Ahora, antes de entrar en eso, vamos a seguir la isleta. Tienes 14 años. A los 14 años tú regresas para Tinoco. Sí, estuve allí 7 años en la isleta con mis abuelos. Ajá. Y a los 14 años regresé poco antes del movimiento a trabajar, a ayudar a mi padre, que estaba también parado desde entonces. Ajá. Y ahí, en esa edad, es cuando tú ingresas en la Juventud Comunista. Exacto. Antes de venir ya para Tinoco ya estaba yo afiliado a la Juventud Comunista. Entonces tú te afilias ¿dónde? En la isleta. isleta. Empujado empujado en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Sí. Por los mítines de Eduardo. Sí, motivado por eso es que te... Por eso un hombre que tenía una oratoria estupenda, ¿no? Y un rastrado de masas que hasta las piedras se llevan con él que hablaba. Eso te motivó y te hizo encontrar el camino de La juventud. la Juventud Comunista. Entonces, cuando ya tú regresas para acá, ya tú eres militante de la Ya Juventud. militante de la juventud. Ajá. Estando aquí, se produce el golpe fascista. ¿No es así? Sí. ¿Qué tú recuerdas de ese momento, de esa etapa? Ya tienes 14 años, ya eres militante de la juventud. ¿Qué pasa? Recuerdo lo de febrero. Sí. Sí, tú estás influenciado por lo de febrero. Para ¿no? introducirme yo en la cuestión Sí, de mi detención, Sí. sabemos de julio unos 4 o 5 meses, parece que 5 meses, que fue el 16 de febrero de 1936. Hubieron unas elecciones libres en toda España, donde en España habían 4 o 5 o 6 partidos políticos de izquierda. Y esa vez se unieron, todos los partidos de izquierda, se unieron, que se llamó Frente Popular. En mi vida he visto yo una unión tan buena como la de esa vez. Nunca más la izquierda se ha unido como esa vez.
Tanto así que tuvo un triunfo rotundo cuando fueron las elecciones. Digo que fueron las elecciones porque yo a votar, porque yo no fui porque no tenía la edad, tenía más que 15 años. Y entonces, cuando ya la cosa se estaba poniendo bien, los alcaldes ya admitiendo a los trabajadores en la finca y a las mujeres a trabajar, pues vino el 18 de julio y Franco pegó el golpe de Estado. Y ese día 18 de julio era sábado, nos encajamos nosotros desde aquí a Tamaraceite caminando, porque no había ni carretera, ni coche, ni nada. Caminando Manuel Enrique y yo a la manifestación que había en el ayuntamiento, frente a la carretera, la misma carretera que llamaban Carretera General del Norte. Llegamos allí, vimos a la gente toda apaciguada, muy bien, y a las 12 o 12 y pico, por ahí apareció Eduardo Suárez, venía con otro venía con un cielo después, se bajó, que fue la última vez que nosotros vimos a Eduardo. Después no lo vimos más porque lo fusilaron. Aconsejó ahí a los alcaldes y consejeros y concejales que él se iba a Baruca. Estuvimos ahí hasta las 2:30. Al día siguiente volvimos otra vez a hacer lo mismo, creyendo todavía que era una huelga general, que Franco no había intervenido en nada, ni se nombró a Franco para nada. Pero ya después, más tarde, el domingo, al día siguiente, ya teníamos noción de que era un golpe de Estado. Estuvimos también hasta las 2:30 de la tarde, nos disolvimos, cada uno en su casa. Al día siguiente, que era lunes, fuimos a trabajar. Manuel Enrique y yo, que yo estaba con él precisamente, que él vendía fruta y tomate, que fue donde estuvimos ahí nosotros ahora, el apartado de tomataje. Estuvimos ahí hasta el día 22, estábamos vendiendo y llegó un teniente y 2 guardias civiles y un guardia jurado y nos detuvieron en el mismo centro del mercado que hace 4 esquinas las frutas. Allí nos detuvieron, pues para tomar aceite. Ingresamos en el calabozo hasta por la tarde, a las 4 y pico de la tarde, que nos sacó la Guardia Civil al local donde estuvimos antes para darnos leña. Nos dio leña a toda la que a ellos les pareció, más al otro, porque el otro era un hombre y yo era un niño todavía. Pero me acuerdo que hasta con la culada del fusil nos daban en los pies. Pues nada, terminó de darnos leña al cuartel, regresamos otra vez al cuartelillo. Al día siguiente, pues en las mismas condiciones, otra vez dando leña por la mañana. Y después aquel mismo día, parece que fue el día 23, fue cuando nos llevaron ya para la cárcel. Nos llevaron y estuvimos primero en el gobierno militar, que saben ustedes que está en el mismo Parque San Telmo. Allí estuvimos en el gobierno militar, tirando por la pared con las manos en alto, hasta las 11:30 o las 12 menos cuarto de la noche. Después nos trasladaron a Barranco Seco y nos dieron de cenar. Cuando llegamos, me acuerdo que era un caldo de papas. Parece que había una papa y lo demás era agua todo. Y nada, pasamos así. Entonces, estando ya en la cárcel, allí conocí yo a todas las altas jerarquías de ese entonces de Las Palmas, a la alta intelectualidad. A todos los intelectuales los conocí allí en la cárcel. Y hacíamos vida normal en la cárcel. Después hubo una expedición cuando se inauguró el campo de concentración de la isleta. En esa no me tocó a mí ir, pero en la segunda expedición sí fui. Y me tocó de ir a la Chabola 8. Cuando tú le llamas expedición, te refieres a que sacaban personas que estaban ahí encarceladas y se lo llevaban para distintos lugares. Exactamente. Llamamos nosotros la expedición, fue la primera, la segunda. En la segunda me tocó de ir a mí.
Y después nada, ya... Cuando tú estabas allí en la cárcel, que estabas con la intelectualidad y demás, ¿como cuántos presos habrían ahí, tú calculas? Pues yo creo que 1000 y pico. 1000 y pico. Sí, 1000 y pico había. Bueno, no cabíamos en la cárcel. Allí conocí yo al gobernador civil, que era la máxima autoridad en ese entonces de la isla. Era la máxima autoridad el gobernador civil de la isla, en aquel entonces. El último alcalde republicano, Luis Fajardo. El presidente del Cabildo, Pancho García García, un barrio, a Felo Monzón, a Juanito Rodríguez Doreste, que para mí ese ha sido un cadáver de la gana toda la vida. Sí, no, es la verdad, yo no me escondo en decirlo, porque es verdad. Ese hombre para la clase trabajadora, eso fue un criminal. Eso no miraba a la clase trabajadora para nada. Muy diferente a Felo Monzón, que era de la misma ideología política, del Partido Socialista. Felo Monzón se podía porque atendía a uno y demás, pero Juanito Rodríguez Doreste, ese fue el mazo más grande que todas las cosas. Ángel Tristán Pimienta, no, el que está el director de la policía, no, el padre. Y a todos los intelectuales los conocí allí, a todos. Y después nada, hablando otra vez de Río de la Isleta, pues allí a escapar de los palos. Sí, ya te trasladan para la isleta en la segunda expedición. En la segunda expedición. Llegaste a la isleta. Llegué a la isleta. ¿Qué viste ahí? En la isleta allí lo que vi fue palos por todos sitios y huyendo uno no sabe que te tocara a uno de la machanga. Nos hacía trabajar. Trabajamos en la carretera de las Coloradas, trabajamos en la carretera del Faro, arreglándola. Había carretera, pero nada, no arreglando parques de tierra y piedra. Arreglamos también la del Vigía. La montaña del Vigía era la más alta de las tres que había. Le decían el Vigía porque, como no había comunicación aquí con los puertos y los barcos, uno que estaba allí, o dos empleados, alumbraba un barco y enarbolaba la bandera de la nacionalidad que era el barco. Entonces ya en el muelle ya sabía el barco que venía, ¿sabes? Y de qué nacionalidad, por eso le llamaban el Vigía, que precisamente en el mismo pie, en el mismo pie del Vigía, estaba el campo Tiro. Donde estaba hoy aquello, donde estaba hoy la Canalla 7 y todo eso, en el mismo ese pie. Pues nada, después seguimos en la isleta y uno de los casos más impactantes que nosotros tuvimos fue que estábamos preparados, ya había salido la brigada intelectual que ellos llamaban a trabajar y nosotros y tenían también un tratamiento diferenciado ese tipo de brigada, sí, pero los intelectuales. Para más leña. Claro. Para mayor represión. Exactamente. ¿Tienes alguna anécdota de algo que haya acontecido? Sí, te lo voy a decir. Estábamos preparados en el centro de campo, la brigada nuestra para salir a trabajar y llegó el furgón de la policía. Le llamaban el coche celular, le llamaban ellos. Pero nosotros le llamamos el carro de la carne porque lo mismo era para cargar fusilados, que muertos, que vivos y de todo. Llegó fuera al exterior, estaban ellos la administración, que era del ejército, y estaba también Chabola, pero aparte de nosotros, teníamos una rea grandísima de 4 o 5 metros de espesor, con alambre de púa. Y entonces llegó el furgón, se bajó un hombrón. Y entonces el teniente Lázaro, que era de artillería, el jefe del campamento, era el capitán Nieto, pero estaba de permiso, y el teniente, era la más inmediata después allí, era el que estaba mandó a llamar a los cabos de bala,
empezó a darle palos a ese hombre. Explica qué cosa era un cabo de barra, para los que no saben. Cabogada eran de los mismos presos. De los mismos presos que por comer mejor y demás, pues le daban una vara, la vara era una manguera con 7 u 8 cables de la luz de eso dentro, de esos brazos. Fíjate. Y Su función era represiva, fundamentalmente. claro, solamente había uno en particular que era del Cabo Cabrera. El Cabo Cabrera que perteneció a aquellos días antes, pertenecía a la Juventud Comunista precisamente, conocido por mí. Aquellos días antes pertenecía a la Juventud Comunista. Pero ese hombre después, dando leña, llegó hasta teniente. Y empezaron a darle palo a ese hombre por todos lados, que cuando cayó, pues era porque estaba muerto. Murió de pie. Y después nos enteramos nosotros que era uno de Lanzarote. Y después más tarde nos enteramos, ahora ya más tarde, después de haber salido allí, que era un periodista de Lanzarote el que mataron a padre. Esa es una de las anécdotas. Otra fue, estábamos nosotros todos ya, habíamos venido del trabajo, paseando dentro de eso, de 2 en 2, no admitía más de 2, hablando de 2 en 2 dentro del campamento. Y oímos 2 tiros, ¡bla, bla! Y yo, coño, ¿y eso qué fue? Y entonces salió el teniente Lázaro, ese que digo yo que era un sinvergüenza por la parte de afuera de la administración. En la puerta era así, era rubio, parecía un alemán. Pasión de hombre tremendo. Y ya la maté. Y después por la ordenanza de ellos, allí nos enteramos nosotros de que por lo visto puso la radio a Madrid y en ese momento estaba hablando la pasionaria. Y él, sin contemplación, sacó la pistola y dio 2 tiros a la radio. Entonces, esos eran los personajes. Esos eran los personajes que estaban ahí. Ese hombre era tremendo. Eso fue un criminal más grande que cada uno dándole. ¿Cómo era la organización de ese campo allí? ¿Cómo es qué facilidades tenían? ¿Podían bañarse? ¿Cómo era? No, de principio nada. Nos bañamos con una lata tirando el agua uno al otro. No nos dejaban entrar ni la muda de ropa. No dejaban entrar de principio, lo menos estuvimos unos 2 meses así. Después ya más tarde sí. Ya más tarde nos hicieron una ducha. El retrete allí era una fosa grande, porque había lo menos cerca de 2.000 había presos ya. Yo creo que no llegaron a los 2.000, pero aproximado. El retrete allí era una fosa y después un tablado de madera con unos agujeros. Y allí tuvieron al gobernador civil más de 15 días en la limpieza del retrete, nada más que por fastidiar, porque nosotros nombraban 2 todos los días para la limpieza desde el patio, pero a él para fastidiarlo estuvo lo menos una partida de semana. Tanto así que iba uno al servicio y él llegaba y decía, bueno, mira, no te cagues por fuera, pues yo tengo que limpiar. Todo un gobernador civil, la máxima autoridad de la provincia de aquel entonces. La autoridad legal. La autoridad legal. Esa fue una de las cuestiones. Ahora, de esa época debes tener muchas anécdotas, ¿no? De la situación aquella, a pesar de tu juventud. Era todavía un muchacho, pero aquello se sentía, ¿no? Pues claro, no, se sentía, no, sentirse. Fue una cosa tremenda. Me llevó en la cárcel. Me llegó porque me olvidé del bigote. Antes de ir al campo de concentración de la Isleta, en la casa, que estuvimos 25 días, primero, cuando me olvidé, con el cachondeo de tal, como yo no tenía patillas, porque no tenía nada para él, tenía unos peligros blancacos haciéndome el bigote, uno de verde, bueno, Juan Santana Hernández,
parece que te vamos a dar la primera afeitado para que te hagas un nombre. ¡Quita! Pero cállate un dedo de eso nada más. Entonces me cogieron, me sentaron y me dejaron el bigotillo. ¿Qué es este que tengo? Yo no me lo he quitado más. Por eso no habrá crecido. Pero hasta aquí lo he tenido, en recuerdo de él, porque a las 2 o 3 veces lo fusilaron. Ese pertenecía a un consejo de guerra de Telde, que eran 5. Entre ellos una mujer alemana, Elsa Wolf, mujer de uno de los fusilados de Juan del Peso Díaz Corralejo. Eran 4 y ella 5, y a ella por fin le dieron la absolvieron. Y yo no he sabido más de esa mujer. No sé si la trasladaron para Alemania o algo. Bueno, volvemos otra vez a... Bien, entonces volvemos otra vez a la isleta. Estamos en la isleta y en la isleta se comienza a preparar los juicios. Sí, ¿no? Entre ellos el mío. Entre ellos el tuyo. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Cómo fue el juicio? Recuerdo que nosotros nos sacamos a declarar en el coche de celulares. Ajá. Íbamos a la calle General Bravo. ¿Sabes dónde está la calle General Bravo? Sí. Está en la Plaza San Bernardo, la calle que llega al gabinete. Hay fotos de eso todavía. Allí había un cuartel que llamaba San Francisco. Ahí íbamos nosotros a tomar declaración. A tomar la declaración. Bueno, tomar declaración y después pues nada. Vino el Consejo de Guerra. Vino el Consejo de Guerra y me acuerdo que se celebró en Ingeniero. ¿Quieres? Bueno, nos encontramos ahora aquí, Domingo, en la zona de Los Giles. Domingo, de acuerdo con lo que se narra en el libro, ¿qué hecho significativo ocurrió aquí? Aquí exactamente ocurrió que el único desaparecido en Casayala a partir del 18 de julio fue José Antonio Mendoza Santana. Me dijeron que bajara allí y le dijeron márchese. Llegando a aquella colada de la tujera más o menos, amaneció al día siguiente con 2 tiros a la espalda. Amaneció con 2 tiros ahí. En la espalda. Lo mataron, le dieron la nariz de fuga. Le dieron la nariz de fuga. Eso fue una de las cuestiones que tú narraste en el libro. Eso fue un gran comentario aquí en... Hombre, y un gran acontecimiento cuando apareció muerto. Y no sé si se lo encontró un propio hijo o algo fue de eso. Él había sido detenido. Detenido, que ya lo llevaban a tapar así. Lo llevaron a tapar detenido en aquel momento, en aquella hora. Entonces, producto de no se sabe qué, nunca llegó a su destino y amanece muerto el otro día. Exactamente. Con sus ideales de izquierda, un hombre pacífico, estupendamente bien, un hombre de su casa trabajaba era del Puerto de la Luz y trabajaba en el carbón precisamente. Era portuario. Portuario del carbón. Hay portuario de carga blanca, le decimos carga blanca y el carbón. Carbón de piedra que venía antes. Sí, carbón de piedra que venía. Y un hombre honrado y trabajador, más formidable que era. Nada más que por ser de izquierda. Vamos a seguir entonces más arriba. Domingo, ahí fue donde te trajeron a torturarte. A un compañero y a mí, a los dos, a
Manuel Enrique Ruiz, que éramos trabajadores, él tenía alquilado eso con los tomateros y yo trabajaba con él desde entonces. Aquí. Nos traía aquí a darnos leña el 18 de julio por la tarde, que fue un sábado, y el día 19 domingo por la mañana también. Lo trajeron aquí a torturarlo aquí. Sí. Vamos a acercarnos más hasta ahí. Veníamos con una guardia civil. Voy a contar lo del conejo, Sí, ¿no? sí. Pues llegando a estas alturas, más o menos, que era una carretera de tierra, cuando llegué allí, había un conejo a distancia con las patillas en la orilla de la carretera, con las patillas y las orejas. Y el teniente de la Guardia Civil le dijo a uno de los guardias, échame acá el fusil. Agarró el coche, apuntó, disparó y el conejo dio una voltereta y lo mató. Después le dio el fusil al Guardia Civil y cuando se dirigió a nosotros, pues miró hacia atrás porque él iba adelante. Miró hacia atrás y dice, ¿se dan cuenta? Si ustedes no declaran lo que tienen que decir, ahora mismo la hacemos igual que el conejo. ¿Y qué se supone que era lo que tenían que decir? A cuestión de una dinamita, en busca de una dinamita que no sonaba. Que supuestamente ustedes tenían. Sí. Sí, ustedes tenían que admitir Que de supuestamente, que tenían una dinamita o de lo contrario la hacían igual que el conejo. que supuestamente no, que era en realidad, Ajá. pero no apareció la dinamita. Ah. Ya se pudrió con los años que lleva. Entonces seguimos hasta ahí, hasta ver Pero el claro, lugar. ellos no sabían que nosotros la teníamos, sino iban preguntando a todo el que detenía del Consejo de Guerra, preguntando por esa dinamita. Y las dinamitas estaban castellanas. Bueno, estamos ahora en el lugar donde te trajeron a torturar. Eso fue el día 18 y el día 19. El día 18 de julio, por la tarde, y el 19 de julio por la mañana. El 18 de julio por la tarde, porque nosotros nos cogieron, el 18 de julio, el 18 de julio no, por la mañana y el domingo por la tarde también, a la misma hora. Nos trajeron a darnos leña. ¿Los trajeron desde dónde? Desde el cuartelillo de Tamaraceite. Desde el cuartelillo de Tamaraceite, que es donde los tenían recluidos. Lo tenían recogido y allí estuvimos 2 días y 2 noches. En un cuartito que apenas era para 8 o 10 y ya vimos 30 lo menos. Nos vimos ahí uno encima del otro. Aquí vinieron los militares. No, vinieron la Guardia Civil, vino un teniente de la Guardia Civil, 2 guardias civiles y un guarda jurado que se llamaba Juan de la Reboleada, que precisamente era casado con una hermana del alcalde precisamente, de Juan Santana Vega y Juan Machado. Y entonces aquí los presionaron para que ustedes declararan lo que ellos querían que ustedes declararan. Y los golpearon. Estoy acordándolo de todo. Vamos mal encaminados. El 18 de julio y el día 19 no hubo nada. Eso fue cuando nos detuvieron. Es cuando te detienen en Las Palmas. Ya- Después te ya llevan... claro, ya el Empezamos. 18 Espérate, empieza. El 18 de julio, cuando estalló el movimiento, nosotros nos enteramos, estábamos aquí en Casallada, en Tinoco. Fuimos Manuel Enrique y yo a Tamaraceite, pues sabíamos que estaban ellos amontonados ahí haciendo números, ¿no? Estaban un gentío que había en la carretera del norte que llamaban, que estaba en el mismo fronte que era el ayuntamiento. Llegamos allí y estaban ellos muy pacíficos, nos juntamos con ellos y precisamente ese día pasó Eduardo Suárez Morales, que fue diputado comunista y único diputado comunista de la isla de Gran Canaria. Allí lo vimos esa vez, por última vez lo vimos allí. Después, a las 2:30, acordaron de disolver la cuestión hasta el día siguiente. Al día siguiente fuimos otra vez
Y entonces fue, estuvimos hasta la misma hora y después se disolvió. Y el lunes fui a trabajar y el día 23, que fue el miércoles, fue cuando me cogieron a mí y fue cuando vine a estar cocinando aquí ahora. Me cogieron a las 10 días en el mercado del puerto, donde estuvieron a Manuel y a mí, estábamos vendiendo tomate, precisamente sacados de aquí. O sea, aquí es donde tenía Esto era una tomatera. Sí, eso estaba todo plantado de tomatera. Ajá. Y aquí procesaban el tomate. Y el que no, sí, aquí lo apartamos. Nosotros Ajá. decimos que era apartado, ¿no? Lo bueno para el empaquetado y lo malo para la brasa. Porque no valía para empaquetar. Y ya en esos meses ya estaba el embarque ya prohibido, ya había terminado la exportación. Y entonces el 23 fue cuando nos detuvieron allí y nos llevaron a tomar aceite. Que fue cuando vino la cuestión de esta hora. Y se puede rectificar. Ahora, ¿cuándo se produce el hecho del conejo? ¿En uno de esos viajes hacia acá? En uno de esos viajes, aquí que dimos 2 viajes, 2 días, 2 viajes. En el último viaje parece que fue el día 23, el día 22, el día 23 por ahorita, que fue cuando tuvieron, fue la primera vez, y después el día 24, no sé si era miércoles o jueves, fue cuando lo del conejo. Y después ya aquella noche, porque ya lo querían presionar más. y ya después aquella noche, ya nos llevaron ya para la cárcel. Bien, entonces seguimos. Sí. Vamos a reiniciar con el tema de los juicios y los consejos de guerra, incluyendo el tuyo. Sí, el mío duró 2 días, se celebró en el cuartel de ingenieros. El cuartel de ingenieros estaba en la calle Barrejón, la terminación, pegaba a los barracones que era de infantería, regimiento de infantería. Y entonces pues, en el consejo de guerra, el fiscal se mantenía en las 5 penas de muerte y después 19 más de perpetua de muerte, una cosa así, empezó. Y nada, y se terminó los 2 días en esa condición. Después empezó la deliberación del tribunal. Entonces, el resultado del juicio... Las 5 penas de muerte. 5 penas de muerte. A mí me condenaron a 6 años y 1 día. Fue la última deliberación del tribunal, 6 años y 1 día. Pero mi familia había puesto una reclamación al gobierno ya de Burgos, no sé si estaba en Burgos o dónde, haciendo una reclamación por lo menor de edad. Y en vez de darme la libertad, me indultaron 3 años. Y cumplí 3 años. A los 3 años me echaron libertad. ¿Cuándo empiezas a cumplir los años? O sea, a ti se sancionan y entonces ya sales de ahí de la isleta y te trasladan para otro lado. No, todavía estamos en la isleta. En la isleta, donde dije antes yo el vigía que estaba en el mismo pie, el campo de fusilamiento. Nosotros, desde donde estábamos en el campo, no veíamos, pero sí oíamos los tiros de los fusilamientos.
recuerdo que una vez uno de los fusilamientos fueron 21 de una sola vez. 21, que le llamaban los tiradores de Isni. Tiradores de Isni. 21 juntos fusilados. Fue el fusilamiento más grande que hubo aquí en conjunto. Pues nada, después pues estuvimos allí unos 7 u 8 meses en el campo de concentración de la Isleta. Después una noche, sería la 1:30 de la mañana, pues ya estábamos sobre el aviso para estar nadando. Y en el traslado fue por carretera. Precisamente pasamos por el mismo campo el campo Tiro. Pero date cuenta si tenían esta gente temor o no. Iba un coche de falange adelante, o militar, falange o militar, con el capón abierto. Después un camión de presos. Y después atrás otro coche militar o falange. Y así sucesivamente. Sin contar los que habían por los extremos de la carretera, que a cada 5 o 6 metros había un centinela con el fusil en mano para que nos jugaran. Pues nada, llegamos a la playa de Gando. El barco tuvo que atracar fuera porque la tierra no podía fondear, y ellos improvisaron un muelle de madera hacia afuera, hasta la llegada de los botes, para que no se encallara. Y en botes nos trasladaron, y de allí íbamos pasando pues, en camiones para Nazaret. Bah, aquel día que llegamos allí, aquello fue un escándalo, era matar a la gente. Pegó a canalleta un gato. Una de palos. Y ya, cuando llegaron ahí los agolpearon, los golpearon. Sí, más que en Gando, más de la cuenta. Y luego el viento, la arena, estaba la valla, después había otra valla por la parte de adentro, y en ese centro, ese pasillo estaba todo lleno de arena. La arena de la playa, de amarilla, seca. Ahora, las golpeaduras era, por ejemplo, cuando bajaban de los barcos a los botes, ya del bote al lugar donde iban, los golpeaban también. No, claro, cuando estábamos ya había una hilera de militares hasta entrar a la entrada del campamento. Y los militares esos los golpeaban. El cabo de bala estaba uno distanciado del otro. Y después dentro ya, fue cuando fue la batalla al día siguiente. ¿No? Date cuenta que era la limpieza de arena. En aquel entonces los baldes esos metálicos no se usaban, sino cestas. Entonces, yo no sé si tú llegaste a conocer las cestas de pita que había aquí antes. No, pero sé cómo son. Sí. Sí, por ahí se escapa todo. Todo. Y arena seca de la playa, de esa como arena amarilla, pues fíjate tú, pues, cargábamos aquí la arena en la cesta y iba escurriendo, y cuando llegábamos a Valladolid estaba la cesta vacía. Y se quedaba en el camino. Pero al palo limpio, había un cabo bala donde cargábamos, otro a la mitad de camino y otro a la salida de la puerta que era el vaciadero. Fíjate tú, más criminal. Y después, nada, vido un poquito más la cuestión mejor. Y a nosotros nos tenían incomunicados, nosotros no nos sacaban a trabajar ni nada, porque nos tenían incomunicados a los 21 del Consejo de Guerra de San Lorenzo, por la condena, por los condenados a 5 que había. A los 5 a fusilamiento. Nosotros salíamos al patio cuando los demás presos estaban ya durmiendo la siesta. Salía con un poco de eso. Pero voy a contestar ahí. Y ya nosotros creíamos que estaba ya el indulto aquí de los 5 fusilados. Cuando lo creíamos, nos equivocamos porque hasta la gente, los familiares decían que ya estaba el indulto. El 28 de marzo
por la tarde a las 4. Vino la Guardia Civil y se llevaron a 4 fusilados. Uno, Matías López, no, porque estaba en el cuartel San Francisco, que pertenecía al ejército. Llevaron 4 de allí y a Matías López, los 5. 24 horas lo metieron en capilla. Y al día siguiente, el día 29 de marzo, se lo fusilaron a todos ellos. Habiendo estado aquí El indulto. Nosotros nos enteramos de que estaba aquí el indulto. Y después, más tarde, nos enteramos también de que fueron fusilados por la presión que hizo la patronal de la jurisdicción de San Luis. Sergio Millares dice Domingo, coño, eso no creo yo que haya sido un niño, ahí se decía eso, o sea, que siempre se lo dije. Así que me extraña a mí que esté aquí el indulto y que lo hayan fusilado, te extraña, en todo lo que ellos hicieron, ¿cómo te va a extrañar? Sergio. Eso nunca se ha podido demostrar. Comprobar no, pero de que tuviera por lo visto hizo presión la patronal de San Lorenzo y Tamara Cedillo y se los cargaron a los 5. ¿Cómo era la vida en general allí en el campo de Gando? Para los que estaban... La vida general en el campo de Gando fue después mejor. El capitán Quintana se portaba muy bien con nosotros, era el jefe de campamento. Y vino ya Cuando dices después, ¿es más o menos qué tiempo después? Un tiempo después... No ¿Un año por ahí? Sí, o quizás no debemos llegar. Después nosotros estuvimos en la cárcel otra vez. Después del fusilamiento de ellos, a nosotros nos pasamos a la cárcel. Estuvimos en la cárcel también 8, 9 o 10 meses. Nada más tuvimos nosotros detenidos, fue después en la cárcel. Pero no en Gando. No, después volvimos otra vez a Gando. O sea que estuviste en Gando, después que fusilan a los 5, los vuelven a traer a la cárcel. A nosotros y a otros más. Ajá. ¿Comprende? Y a otros más. Quiere decir, estuviste en la cárcel, vas a Gando y después que fusilan a los 5, regresas a la cárcel. Otra vez. ¿Y estás qué tiempo en la cárcel? Sí. ¿Qué tiempo estás en la cárcel? Lo menos cerca de un año. Cerca de un año. Sí, no fue un año. ¿Y cuál es el motivo por qué te plantean? Porque el traslado de ellos, que ellos lo hacían así. Y después vuelvo otra vez para Gando. Claro, después volvimos otra vez a Gando y de Gando me pusieron en libertad. Ya después de los 3 años. Ya después de la última vez cuando fuimos a Gando ya estaba la cosa aplacadita, ¿no? Ya no castigaban, sino el castigo era un palo que había al centro de la luz, al centro del patio. Ese era el castigo. Cualquier cosa que hacían, lo que sea, lo ponían de pie allí, 6, 12 o 24 horas de pie, pero no arrimado al palo para que no se acodaran, sino un par de metros retirado del palo. Y nosotros llamábamos el palo porque el palo era el que estaba. Bueno, en ese entonces, de Juan Rodríguez Torres, lo invitaron, la dirección de ellos lo invitaron para que él se hiciera cargo dentro de la cárcel para que tuviera que ver con nosotros, para administrarlo. Después de las vejaciones que tuvieron, principalmente con los intelectuales, y de la leña que alcanzó, un hombre de 2 carreras que dice que era muy inteligente, aceptó esa cuestión. Date cuenta que por eso digo yo que es un sinvergüenza. Porque si otra persona, y menos inteligente que él, no se hace cargo de la administración para estar él mejor, está uno que le hiciera la cama y que le hiciera la comida aparte y demás. Por eso digo yo de Juan Rodríguez que fue un carajo para mí no, y para los trabajadores todo. Bien, cuando ya tú cumples los 3 años, te ponen en libertad. Te ponen en libertad. Sí, me ponen en libertad y ya llevaba la orden de allí a 2 días después, ingresar al ejército. Y fui a mayoría, entregué el papel al cuartel. Me dieron la ropa, me dieron un fusil, unas cartucheras, un correaje de eso.
y después a los 2 o 3 días ser guardia, sin haber hecho instrucción en mi vida. Y lo único que le agradezco a ellos, y lo tengo con orgullo, es que no juré la bandera de Franco, porque no llegó a que jurara la bandera, no la juré. No tuviste que jurar. No, nada. Venga para adelante a hacer guardia y demás, como todos después, sin haber hecho instrucción ni cosa que se parezca. Fíjate tú cómo estaba el ejército aquí. ¿Qué hacías allí en el ejército aparte de hacer guardia? Nada, hacer los cuarteles, arreglar las camas, barrer, y la limpieza. Y ¿Qué tiempo estuviste ahí en el ejército? En el ejército estuve, me pusieron en libertad el 19 de julio del 39. El 19 de julio del 39. Y me licenciaron en diciembre del 45, a último de diciembre. ¿Del 45? Del 45. 5 años y pico. Cerca de 6 años estuve en el ejército. Pero en el ejército, trabajando para el partido clandestinamente. Sí, esa parte quisiera que te refiriera. ¿Cómo es que tú ingresas en el partido tú ingresas en el partido estando preso? Sí, me ingresaron ya al partido, Sí. me quitaron de la juventud, porque ya tenía más de 18 años. Porque ya tenía más de 18 años. Ahora, cuando ya tú ingresas en el ejército, ya tú eres militante del partido. Soy militante del partido. ¿Cómo se produce el encuentro tuyo con la organización clandestina del partido? Del ejército. Sí. Ya yo Se acercan a ti. Ya yo llevaba una contraseña Ajá. del partido. Y mira, si se te presenta alguien con esto, lo atiende. Y si me presentó un cabo segundo, que yo no lo conocía, cabo de esa segunda clase. Y a los 5 o 6 días de haber estado en el cuartel allí en San Francisco, me coge solo y dice, me enseñó una clave. Y dijo, coño, camarada, que hay más. Y allí nos conocimos ya, tomamos el contacto ya. Y por mediación de ese cabo ya después a trabajar clandestinamente en el ejército. ¿Estuviste qué tiempo trabajando? Todo el tiempo que estuviste ahí, estuviste trabajando en el partido. Clandestinamente y en la calle. Y en la calle también, organizado en la calle. Sí, pero como que eras miembro del ejército, trabajabas dentro del ejército, organizadamente, por una organización del partido. Y también como nos daban permiso y demás, mucho permiso, organizado también por la parte aquí, en Tinoca, en la costa. Aquí en Tinoca. Bien, te licencias. Me licencio ¿Y en qué empiezas a trabajar? en la construcción, En la construcción. de peón, hasta la fecha, hasta ahora, trabajando en la construcción. Que eso es lo que yo le afeo a mis compañeros a veces. No se lo digo a ellos ni nada, sino lo digo ahora, porque ya lo he dicho un par de veces. Que tantos compañeros que yo tuve y camaradas de concejales en los ayuntamientos y toda la cuestión que tenían ellos por la amistad y demás, no hubo uno que dijera a Valencia, ven que te voy a conseguir un puesto y relevarte de trabajar con el pibe y la plata. Nunca fue uno que me dijo una cuestión de eso. Yo tampoco le dije a ninguno nada. Eso es lo malo que yo lo tengo echado a mis compañeros. ¿Cómo se produce el trabajo tuyo ya en la vida civil, cuando ya está, es decir, En la el vida partido, civil, en la vida civil? Pues pertenecíamos aquí al grupo en la comarca esta, había un comité comarcal y por comité pequeño, de 3 en 3, un grupo de 3 en 3. Célula. Y después el camarada que había aquí, que era el secretario general, Juan Santana, estaba perseguido por la policía, que también estuvo preso 2 años. Se vio perseguido por la... El partido tuvo que echar en los barcos esos que iban, pequeños, clandestinos, no embarcaron. Y entonces a mí me hicieron cargo
de la Secretaría General del Comité de aquí. De aquí, De aquí, de la comarca de Casayala. De Casayala. Abarcaba la costa, Casayala, Tinoca y de Noya. Ya tú eras entonces el secretario aquí. Ella era secretaria general y me hice cargo de esa cuestión. Y ahí yo tenía ya después contacto directo con el partido de Las Palmas. El que yo conocía de Las Palmas era el contacto que yo tenía. Para mí, el secretario general en aquel entonces, el secretario general del partido, era aquel que me veía a mí. Yo no conocía a ninguno otro más. ¿Me comprendes? Todo venía como una cosa estupenda. Una organización cojonuda, ya te digo, y nunca pasó nada, nunca. Y entonces, aquí en ese caso, yo tengo entendido que estando tú aquí de secretario, por aquí pasaron algunos miembros destacados del partido en aquel entonces. Sí, hombre, aquí estuvo Germán Pires, ¿tú los habías hablado? Sí, sí. Germán Pires, que fue secretario general del partido. Yo lo tuve en mi casa, vamos, mi casa, la casa de mis padres, ¿no? En Tinoca. Yo llamo mi casa porque era la casa de mis padres. 2 años y 2 meses para allá estuvo, escondido, huyendo de la policía, que venía de Moya, de una cueva de Moya, todo matado porque se echó de la cueva abajo y se mató todo y tuvimos que ir a buscar. Entonces el partido, le digo que si había un sitio para mira, ahí estaba la casa de mis padres, en Tinoca, que está ocupado por un hermano mío que es más viejo, Juan, que es 3 años más mayor que yo. Pero él no está viviendo, sino lo que tiene son los muebles. Él está en el sur, estuvo para allá unos 4 o 5 años de aparcero. Y entonces lo tuvimos allí. Entonces tuviste a Germán Pires ahí 2 años y tanto. 2 años y pico, hasta que salió en libertad, y después nos veíamos en la calle y demás. A mí me han dicho que Después Corredera también estuvo por Sí, ahí. después más tarde ya, cuando Juan García, el nuestro que le llamaba, ya yo lo conocía porque él trabajaba en Cayolé, escapado ahí. En Cayolé, y yo trabajaba en Guanajuato en la construcción y nos veíamos a mediodía para echarnos una copita y demás. Y nos conocimos, nos dimos conocidos. Pero claro, eso no tiene que ver con lo que voy a decir. Entonces el partido, con el que yo tenía contacto, y vino y hizo Valencia. No se puede esconder 2 días o 1 día y 2 noches al Corredera. Yo digo, coño, si el partido lo manda, así lo haremos. Pero somos follados por Corredera. Entonces estaba tan buscado como... Y entonces lo trajeron una noche, a las 10 de la noche más o menos. Lo metí allí, le di comida, le dimos comida, se lo pagaba el partido. Y después estuvo toda aquella noche, aquel día siguiente, y después por la noche a las 10 vinieron y se lo llevaron, creo que para la isleta. Entonces Corredera era militante del partido. Claro, ¿no? Pero me decían que no, que tal. Si no el partido, ¿cómo va a ser? Si no es militante del partido, la dirección no se encarga de hacer una cuestión de eso. Yo decía que no era así, hombre. Pertenecía al partido. Bueno, vamos a llegar entonces al momento en que cae el franquismo. ¿Cómo es la acción tuya estando, porque tú seguías trabajando en el partido? Sí. ¿Cómo fue eso aquí? Esa cuestión aquí fue tremenda, una alegría estupenda, muy grande por haber caído, por la muerte de Franco. Franco murió, me parece, en el 75. A mediados del 76, nosotros nos abrimos un local en el Partido Comunista abajo en la costa, que todo el mundo estaba asombrado. Yo me entrevisté con la dueña de la casa, que era la mujer con el primero que me entrevisté en el ejército, Alberto. ¿Te acuerdas que era un cabo? Sí. Y que la mujer de ese que tenía una casa ahí, vacía, 2 habitaciones. Y fui a hablar con ella, que vivía en Chamán. Y le dije, bueno, mira, tío, esto pasa, lo que pasa es que es para el partido, pues yo no te voy a engañar. Y si vos, domingo, tú sabrás, 3.000 pesetas te vamos a dar mensual. En ese entonces tenía contacto conmigo, te lo voy a decir, Andrés Alvarado Vanina. Ese era el que tenía contacto conmigo en ese entonces. Hablé con Andrés,
Andrés dice, coño, no será pronto todavía Domingo Valencia para mí. ¿Qué coño pronto ni pronto? Entonces, limpiamos las 2 habitaciones, le dije a Andrés que se encargara de 3 banderas, o 3 banderas, así que era la bandera republicana, la bandera del partido y la canaria. Y un día preparamos ahí una mesa en las 2 habitaciones que había, y unos refrescos y cervezas y demás, y le dimos apertura al partido. Los alrededores de la costa no apareció ninguno asombrado, sino Andrés Alvarado vino, estuvimos ahí un gran rato y después se reunió mucha gente. Eso fue después de eso de Franco. Importante, ¿no? Porque en aquel momento todavía estaba fresca la cosa. Estaba fresca la cosa, no había esa apertura todavía, y mucho menos. Llevaba un año todavía de la cuestión de eso. Sin embargo, yo conozco algunos amigos, militantes del partido y demás, que no están muy conformes con la llamada transición y con cierto papel que jugó una parte de la dirección. Tú sabes que han habido tantas cosas en el partido, han habido tantas cosas que a mí también me ha parecido mal. Pero yo he seguido mi rectitud y he trabajado y no he dejado de pertenecer al partido nunca, hasta la fecha. Hasta la fecha que yo me siento todavía del partido, aunque ya hay 1 o 2 que no me hagan caso, pero es así. Ahora, Domingo, me gustaría tocar ahora otro tema que ya no tiene que ver con la cuestión política, sino con la cuestión propia tuya. Tú te casaste, ¿en qué año? En el 44. En el 44. ¿Cuántos hijos tuviste? 4. ¿Cuántos nietos tienes? Nietos tengo 6. Tienes 6 nietos. 6 y 7 bisnietos, me parece, o 6 bisnietos y 7, una cosa así, a ver, después voy a contar. Nietos tengo 2, encarna. 4, 5, 6 nietos. Ya tienes 6 nietos. Y bisnietos, bisnietos tengo 7. 7 bisnietos. Tengo una bisnieta ya de 19 años. Ya. Está estudiando precisamente al lado donde fuimos el otro día. Está estudiando en la universidad allí en Las Palmas. Ahora, para cerrar esto, quisiera hacerte una pregunta. Me la contesta con el corazón en la mano. Si volvieras a nacer, ¿volvieras a hacer lo mismo que has hecho? Exactamente igual. Haría lo mismo exactamente igual. Eso, Roberto, lo tengo yo clavado en el cerebro, que eso a mí no se me va ni de casualidad. Lo que has hecho, lo has hecho consciente de lo que has hecho. Consciente, completamente consciente de todo. Nada de burradas ni nada, no. Consciente, todo lo que he hecho consciente. Consciente de lo que me podía haber pasado. Porque si me cogen otra vez detenido, fíjate. Eso lo he hecho consciente por amor al Partido Comunista. Agradecemos mucho al estimado amigo Domingo Valencia su nueva comparecencia, de manera de poder ponerle imagen a aquel libro que hicimos hace ya 4 años, pero que mantiene vigencia. Gracias, Domingo. Gracias a ustedes. Yo soy un comunista y quiero a Domingo Valencia, o sea, de acuerdo con lo que ha hecho él, o sea, que lo estaba condenado a muchas veces y no puede ser un obrero con las empresarias del fascismo tan tremendo que hemos tenido, y todavía hasta el día de hoy, todavía lo estamos viendo, y ahora estamos viendo lo peor, porque lo estamos volviendo otra vez atrás con
o con esta laca negra que tenemos que no se ha quitado. Que es del camarada Domingo Valencia. Eso ha sido una historia para Canarias y para la izquierda en general. Domingo Valencia fue el preso político, quizás uno de los presos políticos más jóvenes de Canarias. Me parece que con 16 años entró en la cárcel, fue juzgado y por lo militar con 16 años. Después le salió pena de muerte y se le conmutó la pena de muerte pero compañeros como Domingo Valencia quedan pocos. Y quizás en estas islas han habido pocos como él. Quizás en La Gomera también hubieron dos parecidos, que no hace mucho que murieron, que lucharon por los trabajadores hasta la extenuación. Este muchacho lo cogieron con 16 años en el ayuntamiento de Tamaraceite. Y no sé por qué lo juzgaron, porque era un chiquillo, digamos, pero lo condenaron a muerte. Y después fue computada la pena por eso. Para mí es un compañero que lo he estado con él varias veces, muchas. Es de otra generación muy anterior a la mía. Y no tengo más que decir de Domingo, sino que es un luchador empedernido de la clase trabajadora. Domingo es un camarada y compañero de los que nunca se han ido ni para un lado ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro, sino siempre al mismo. Siempre ha tenido una conciencia política y nunca ha cambiado, Y eso es de estimar, porque pocos quedan así. Y nada, es de los formidables, un compañero fantástico. Bueno, hablar de Domingo Valencia es hablar de una persona que durante todos estos años ha estado al servicio de los trabajadores, que ha sido condenado 2 veces a muerte en la etapa franquista y que ahora, con una edad bastante avanzada, que le deseo toda la salud del mundo, está todavía entre nosotros, gracias a Dios, pero decirle que tiene todo mi apoyo y que estoy con él para lo que haga falta en los homenajes que le realice, y que ánimo y que siga adelante. Bueno, es bueno que se reconozca la lucha, y más cuando esas luchas cuestan vida, de los propulsores de la clase trabajadora en Canarias, ¿no? Me parece que Hermes a ver si me destrabo y te lo digo. Nos parece fantástico que Hermes haga un homenaje a Valencia. Y bueno, apoyamos y defendemos todo este tipo de homenajes, que recuperar nuestra memoria, recuperar el hecho de que venimos de hombres y mujeres luchadores que dieron su vida para un mundo mejor. Siempre es importante tener esa memoria histórica presente, así que agradecemos a Hermes el homenaje que va a hacer al compañero Valencia. Bueno, se me hace absolutamente imposible glosar la figura, la persona, el ser humano Valencia, líder histórico del movimiento obrero en Canarias, sin dejarme llevar, y no hago parafernalia fácil, sin dejarme llevar del sentimiento. Es imposible hablar de Valencia sin no quedarse uno preñado auténticamente de una actitud de profunda empatía. Representa un estilo de sindicalismo combativo, de clase, de lucha, de entrega, de generosidad, de siempre mirar los intereses colectivos
y nunca mirar intereses individuales, a pesar que por esa actitud Valencia sufrió no solamente persecución, que eso se da, por supuesto, de los estamentos que están a favor de mantener un status quo de opresión, sino que incluso en el mismo marco de la izquierda, en muchas ocasiones, Valencia sufrió también la incomprensión de las personas de izquierda. Fue un hombre honesto a prueba de bomba. Digo fue en su actividad militante, porque actualmente por motivos de edad, etcétera, etcétera, aunque tiene una posición de entender la vida como lucha, sus fuerzas físicas ya están desafortunadamente mermadas. No cabe más por mi parte sino expresar el agradecimiento porque Valencia haya existido en el marco de este pueblo y porque nos haya entregado y nos siga entregando su vida a las capas populares de Canarias. Camarada, un saludo revolucionario y todo mi agradecimiento. Y por otro lado, ya para terminar, aparte de este saludo de clase y socialista al compañero Valencia, no puedo dejar de omitir que de alguna manera expreso mi agradecimiento al medio alternativo Hermes por tener la gentileza, el detalle de luchar por recuperar aspectos que forman parte de la memoria histórica del pueblo canario. También en mi saludo, un saludo entrañable a Hermes. Hola, soy Claudia María González Santana, pertenezco a las Juventudes Comunistas en Canarias y quería agradecerle a Domingo Valencia todos sus años de lucha porque nos ha dado la confianza de saber que verdaderamente las luchas se ganan y que aunque estamos pasando un mal trago ahora mismo, vamos a terminar ganando si seguimos como estamos ahora. También agradecer a la Red Hermes por el trabajo que están haciendo, por el reportaje para ti, Domingo Valencia. Y bueno, hasta la victoria siempre y salud y república. Soy Manuel Rodríguez, Lolo, soy militante comunista desde el año 74, pertenezco a Izquierda Unida también. Agradezco a Hermes el trabajo que está haciendo con el compañero Domingo Valencia. Domingo Valencia es hoy el testimonio vivo más valioso que tiene el Partido Comunista en Canarias. Fue la persona más joven condenada a pena de muerte por la dictadura franquista. Y tengo que agradecer a Domingo, al compañero Valencia, el ejemplo de coherencia, de resistencia en la vida y de lucha constante a pesar de sus 96 años ya cumplidos, que siga al pie del cañón dando ejemplo, explicando lo que fue la dictadura, lo que supuso la República y que siga siendo un ejemplo para las generaciones presentes y futuras. Domingo, mi reconocimiento como militante comunista. Adelante, camarada, a por la Tercera República, que has dado ejemplo para ello, y yo renuevo tu compromiso con estas declaraciones. La Red Hermes, que está dentro de Hermes Internacional y Hermes Canarias, y el canal de trabajadores ha querido con este vídeo homenaje a una persona que nos ha enseñado lo que es la libertad. Fue el hombre más joven de Canarias en ser condenado a muerte en la época franquista. Domingo, nos has enseñado que la libertad es lo más bonito que hay, que la lucha de los trabajadores tiene que conseguir y seguiremos adelante. Quiero agradecer en nombre del canal de trabajadores a toda aquella persona que ha intervenido y como todos a mis compañeros que me han ayudado en la realización de este video documental. Domingo, como dices tú, por la Tercera República.